En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen Dynamics para realizar el diseño y la sintonización de un esquema de control de tipo cascada para el control de la composición de la corriente de destilado de una columna que realiza la separación del talón agua con composición cercana al punto azeotrópico a una atmósfera. Los dos lazos de control que vamos a emplear, el lazo maestro y el lazo esclavo, consisten de los siguientes lazos. El lazo esclavo está formado por el control de la temperatura en el plato número 9, manipulando la carga térmica en el hervidor, mientras que el lazo maestro, su labor es medir la composición del destilado, generar una acción de control y generar el set point. Esa acción de control es el set point para el controlador esclavo. Okay. Bueno, entonces previamente hemos obtenido este diagrama de flujo a lazo cerrado para el control de la temperatura del plato número 9 utilizando la carga térmica del hervidor. Esto constituye entonces el lazo de control esclavo. Nos falta entonces por definir el lazo de control maestro. Para hacer esto vamos a introducir las conexiones necesarias. Vamos a Simulation Libraries, Dynamics, Control Models. Introducimos un retardo en esta zona y un sistema de control proporcional, integral y derivativo. A esto le cambiamos su nombre. Es el retardo de la composición del destilado y este es el controlador maestro para la composición del destilado. Ok, ahora realizamos las conexiones. Vamos a stream types, control signal, y buscamos aquí la fracción molar del etanol, que es la variable a controlar. La conectamos con el retardo. Ok, y ahora conectamos el retardo con la entrada del controlador. Ok, y la salida del controlador de composición la conectamos con la entrada de este controlador. Aunque aparentemente ya está utilizada la entrada, vemos en este mensaje que Aspen considera que en este caso se va a recibir la señal del set point de forma remota. Entonces establecemos la conexión. En este caso, ok, eso significa entonces que hemos realizado la conexión del esquema de control en cascada. Vamos también a definir el valor del retardo aquí. El retardo vamos a utilizar en la medición de la composición, es de 3 unidades de tiempo. Haremos este diálogo. Ok, inicializamos nuestra simulación. Ok, y también con esto tratamos de inicializamos los valores del controlador. Ok, del esquema de control. Bien, este es el valor deseado. El modo de operación es directo, en este caso entre la composición del destilado y la temperatura del plato número 9, que es el set point que va a generar este lazo de control. Ok, bueno, esa es la información que necesitamos disponer. Anteriormente ya habíamos obtenido los parámetros de sintonización de este lazo, del lazo esclavo. Para proceder con la sintonización del lazo de control, ok, necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos informarle a Aspen que el lazo de control de la composición del destilado, ¿sí?, está en modo automático, presionando esta opción, y que el lazo de control
de la temperatura, ¿sí? Está en modo esclavo, está en conexión en modo cascada. ¿Ok? Esto es importante y debemos hacerlo para que este esquema de control trabaje de manera adecuada. ¿Ok? Bueno, a continuación generamos las gráficas de respuesta. De ambos lazos. Ok, y antes de proceder a la sintonización, nos percatamos primero que el sistema de control en cascada sea capaz de mantener la operación del proceso en el punto de operación deseado. Hacemos una pequeña corrida. Y en efecto observamos que el esquema de control en cascada puede mantener la operación del proceso en el punto de operación deseado. Entonces tenemos esta simulación a lazo cerrado y procedemos con la sintonización del controlador maestro. Ok, elegimos de nuevo el método ATB, empezamos a correr nuevamente nuestra simulación en lazo cerrado y empezamos con la prueba. Para tener una mejor definición es posible o sería deseable tener una escala aquí tal vez un poco más pequeña acerca de este rango de valores. Probablemente necesitamos aquí darle un rango de composiciones más pequeño, por ejemplo a este set point. Vamos a darle por ejemplo un valor de 0.7, 0.9 para que sea un poco más representativo. Ok, bueno, estos valores también los podríamos cambiar, darle un rango un poco más grande. Vamos a decir 115 a 230 por ejemplo. Ok, bueno, y continuamos con nuestra prueba. Ok, generamos suficientes periodos para tener información suficiente para la sintonización del lazo de control, el lazo maestro, el controlador maestro. Esperamos algunos instantes a que se genere información suficiente, como decimos, a unos 10 periodos aproximadamente. Ok, con esta información puede ser pues suficiente para generar la información para la sintonización. Realizamos la prueba, paramos nuestra simulación, ¿sí? Vamos a Tuning Parameters, elegimos un contador proporcional integral con reglas de Ziegler-Nichols, calculamos los parámetros del controlador, actualizamos los parámetros del controlador. Ok, y verificamos primero que este nuevo sistema de control en cascada pueda mantener la operación del proceso en el punto de operación deseado. Ok, como vemos de esta gráfica, este es el caso. Las gráficas de respuesta pues muestran que el sistema es capaz de mantener la operación en el punto de operación deseado
Por lo tanto, en este momento podríamos detener la simulación dinámica del proceso. Podemos detenerla y realizar una serie de pruebas dinámicas. Por ejemplo, vamos a incrementar un poco el set point de la composición del destilado a 0.83 y vamos a ver la respuesta de nuestro esquema de control. Ok, bueno, como observamos en estas gráficas de respuesta, lentamente el sistema de control es capaz de lograr el control a lazo cerrado de la columna utilizando el esquema de control cascada alrededor del punto de operación deseado. Hay que esperar un poco de tiempo para observar las respuestas dinámicas. Ok. Esto es un poco lento debido a la complejidad del sistema, la velocidad también de nuestro procesador, pero bueno, después de algún tiempo podemos observar que obtenemos la respuesta adecuada. Como vemos en esta gráfica inferior, la línea azul representa pues los set points, ¿sí? En este caso, que son también vienen del esquema de control maestro, está aquí representado en verde. Okay. Bueno, como dijimos podemos ver, la respuesta es un poco lenta. Esto también puede deberse a que estamos operando cerca ya de la región de composición azeotrópica y al sistema Aspen le puede costar un poco de esfuerzo la determinación de la composición. Ok, vamos ahora a disminuir la composición al valor que teníamos anteriormente. Vamos a ver si podemos recuperar la composición nominal que teníamos. Ok, como vemos ahora la respuesta es un poco más rápida. Esto, como dijimos, probablemente tenga que ver con que ahora nos estamos alejando de la región de composición azeotrópica, donde la convergencia debería presentar un poco de menos problemas. Bien, eso es en relación a la composición del destilado ante cambios en el set point. Vamos a intentar también realizar otro tipo de cambios, por ejemplo en el flujo de la corriente de la corriente de alimentación. Vamos a cambiarlo de 13.200, por ejemplo. Vamos a ver qué tanto, cómo responde el sistema de control si realizamos cambios, como dijimos anteriormente, ahora en el flujo de la corriente de alimentación principal. Vamos a hacer este cambio y vemos prácticamente el efecto es muy pequeño. El sistema de control puede mantener la columna operando en este punto. Ok, este cambio no fue muy fuerte, muy drástico. Vamos a regresar al punto de operación inicial. Ok, nuevamente. Ok. Bueno, hay un pequeño movimiento en las composiciones, no es muy importante en este caso.
Vamos a intentar finalmente realizar un cambio en la composición de la mezcla alimentada hacia la columna de destilación. Ok, entonces para realizar este cambio vamos forms all variables, cambiamos la composición de, vamos a poner de 0.03 3% a 30% de etanol y 70% de agua. Ok, y vamos a examinar cómo responde nuestro sistema de control al lazo cerrado. En este caso le cuesta un poco más de esfuerzo rechazar la perturbación. Podemos ver de esta gráfica. Ok, podemos darle una mejor definición. Podemos cambiar de 0.75, que sea un poco mejor, hasta 0.9. Ok, y continuamos con nuestra simulación. Ok, ok, como podemos ver en este caso, el sistema de control de tipo cascada lazo cerrado también es capaz de rechazar esta perturbación. Ok, se presenta una pequeña oscilación alrededor del set point deseado. Como podemos ver de estos valores tabulados, los valores del set point y la composición deseada son prácticamente los mismos. Ok, bueno, esta es entonces una forma o la forma de utilizar o implementar un esquema de control en cascada en el simulador Aspen Dynamics. Obviamente las ideas se pueden utilizar en otro tipo de esquemas en cascada también.